Entonces, no sé si quieres, Tian, nos cuentas un poco del autor y después sí empezamos con las preguntas orientadas. Claro que sí, bueno, hace mucho no exponía yo, me sentí en la universidad otra vez, casi de host. Pero bueno, Pablo Coelho, el hombre ya tiene 76 años, mucha gente cree que ya se murió, pero no, sigue vivo, es de Brasil, mucha gente cree que es mexicano o de algún otro lugar, pero no, es de Brasil, su mayor obra es El Alquimista, aunque también se habla mucho de 11 minutos, no sé si lo hayan leído. Es un libro muy bueno, del Alquimista no lo he leído, pero es de sus más conocidos. No solamente escribe poesía, también escribe este tipo de novelas, como la que leímos. Eh, Él tiene una hija, de hecho. Un dato curioso sobre la hija es muy random, o sea, no, no tiene nada que ver con la lectura, pero su hija no tiene el apellido de su papá, ¿sabes? O sea, tiene el apellido de su mamá. Sea, ahí está, por alguna razón, no sé por qué, pero por ahí me enteré. Ha sido muy galardonado, sin embargo, esto es algo que es una conclusión a la que yo llegué. Es un autor que, a pesar de ser tan famoso y como tan importante, eh, es un autor que para mí tiene el síndrome de Ricardo Arjona. A mí ambos me gustan, pero la gente Sí. por ahí sin conocerlo va diciendo cosas como, y lo digo porque me pasó ay, no puedo aceptar, ya, me pasó en la oficina, yo llevé el libro y resulta que una persona que no es parte del club me dijo, uy, ¿vas a leer Paulo Coelho? Y yo, sí. Uy, pero qué pereza ese man. Y yo le dije, oye, ¿conoces alguna otra obra de él? No, nunca la he leído, pero dicen que es una mamera. Y yo, ok, como pasa con Ricardo Arjona, la gente, uy, qué mamera sus canciones. ¿Has escuchado otra parte de la que está sonando? No, nunca. Ah, pero es que eso dicen. Bueno, entonces tiene síndrome de Ricardo Arjona y eso le pasa a muchos artistas, sobre todo. No sé si ustedes en algún momento lo hayan hecho, como que de pronto no conozcan tanto la obra o lo que hace alguna persona y uno dice, ay, no, a mí me han dicho que es una mamera. Pasaba mucho con Rebelde en su época, ¿no? Ay, que esa novela tan fea, ay, eso tan gay. Y hoy llena estadios, pero bueno, ahí está. Era un pequeño abrebocas. Bueno, como dato curioso, la gente cuando ve el libro de Brida, eh, al principio del libro, bueno, creo que al principio sí se lo leyeron, empieza contando que básicamente Brida está hablando con una persona y que esta persona va a contar su historia a través de lo que vamos a leer en el libro. Bueno, pues esta persona básicamente era Paulo Coelho, quien estaba haciendo como unas meditaciones o estaba estudiando los caminos de Roma, se llama así como lo que estaba haciendo. Y en esto, o sea, cuando termina él de hacer como toda su terapia, ya al final son como 70 días que tiene que hacer como todo bueno, una serie de vainas ahí. Llega por casualidad una chica irlandesa que se llama Brida, casualmente, así blanca, de cabello oscuro, y se hace parcera de Pablo Coelho. Entonces empiezan a parchar y empiezan a echar chisme, a echar chisme, y él es la persona a la que ella le estaba contando su historia, lo que dice en el libro. Ella cada vez que se veían le ponía más peros y le ponía más peros, hasta que, bueno, él decide dejar la historia tal cual, a ella le pide que cambie los nombres, pero no lo hace pues porque a la final, si bien para él es conocida, pues el resto del mundo no sabemos quién es la muchacha en cuestión. Pero bueno, entonces Brida sí existe. No sé si tal cual la historia sea, o sea, al pie de la letra real, pero está inspirada en una persona real que también tuvo ¿cómo se llama esto? Bueno, su proceso, se me olvidó la palabra, para llegar a ser una bruja. Bueno, no, ella no es una bruja, es una persona muy espiritual, pero aquí la vemos como una bruja adolescente. Pero bueno, y le damos entrada a Brida de Paulo Coelho. A mí me encantó este libro, pero yo me muero de ansias por saber a ustedes por qué no les gustó. Pero primero vámonos con unas preguntas que Pau tiene. Bueno, antes de las preguntas, les quería comentar que Irlanda, bueno, actualmente es una parte protestante y otra parte es católica. Entonces, podríamos decir que Brida por eso tiene este arraigo en la religión, particularmente el cristianismo. Y estos cátaros existieron, que igual Wicca le dice que después de experimentar algo tan bonito, pues uno siempre como que cuestiona ese tipo de cosas, pero a nivel histórico se puede entender un poco la parte religiosa que hay alrededor del país
Y como este siendo colonia de Reino Unido, pues obviamente manifiesta un poco las guerras que ellos tuvieron internamente y el por qué es tan importante la religión. Pero bueno, ya aparte del contexto histórico, comencemos con la primera pregunta. Si tuvieran que elegir entre el conocimiento, la magia o los secretos del universo y el amor, ¿cuál escogerían? Y bueno, si quieren decir el por qué. De a uno, porfa. Vamos, Nata, buenas noches. ¿Cómo estás? Cuéntanos tu experiencia con esta pregunta. Buenas noches, Colombia. ¿Me escuchan? Es que estuve batallando con el audio antes de entrar porque quería usar los audífonos, pero no los leí yo y fue como, ay, espero que no se escuche mucho eco. Lo siento. Pero yo tengo una pregunta, o sea, la sabiduría, el conocimiento versus el amor o uno de esos. O sea, el amor es un componente, o sea, puedo escoger uno. Qué pregunta tan compleja. La verdad, la verdad yo sí la pensé muchísimo y todavía la pienso porque eh, algo que tenía medio cliché el libro, pero lo estuve como pensando y dije, ok, no es tan cheesy, es este tema de que realmente al final del día lo más importante que tenemos entre seres humanos es la capacidad de amar. Entonces, yo creo que yo me iría por el amor. Sí, yo me iría por el Qué amor bonito. porque siento que em, pues yo no siento la necesidad de tener todo el conocimiento del mundo, la verdad. Yo no tengo esa necesidad. Entonces yo digo como preferiría tener a a mi ser amado que todo el conocimiento del mundo. Perdón por no ser tan ambiciosa. Y ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Me encantó. Maca, cuéntanos, ¿cuál Que yo escogerías? no sé si me escuchan. ¿Me Ahí te escuchan? escuchamos. ¿Ready? Bueno, ay, yo no soy como nada. Yo siento que no, que literalmente me escogería el amor. De hecho, o sea, vuelvo en el inicio del libro ya como que dice algo así como que lo más importante que tenía es que se ha priorizado siempre a sí misma. Y pues yo siento que para priorizarse a sí mismo también equivale a soledad, de cierta forma. Entonces, amor propio, pues hay, pero no sé, tampoco es que quiera ser ambiciosa porque, o sea, no me veo ni en la una ni en la otra, pero pues si tuvieses que escoger, prefiero el conocimiento. Algo me llevará. Ok, ok. Importante el amor propio. Aleja, cuéntanos. Bueno, em, la verdad, antes de responder la pregunta, tengo que decir que fue un libro complejo en el sentido de que la forma en la que está escrita no me pareció interesante. Y además los temas del tarot y todo esto no soy como muy afín. Entonces siento que también por eso no lo disfruté tanto como otra persona lo hubiera hecho. Y ya respondiendo a tu pregunta, pues digamos que también depende del momento. Antes yo hubiera dicho cómo me gustaría escoger el amor como nata, porque pues si bien algo que nos hace humanos, como le estaba diciendo, es amar. Y algo que tiene muy el tinte de Brida es el amor romántico. Pero si te soy sincera, yo ya como que me enamoré en un momento y fue una mierda. Entonces yo esperaría que el siguiente amor que tenga no sea tan complicado. Y en este momento yo escogería Los secretos del universo, porque si bien ya hablamos del conocimiento en el Aleph, que no sé si sería bueno o malo, de pronto la sabiduría de cosas que aún no conocemos sería interesante, pero eso lo diría ahora, ya después no sé. Bueno, es que igual las malas experiencias también nos predisponen un poco como a encontrar nuevamente una persona en que confiar, ¿no?
totalmente de acuerdo con tu respuesta. Sin embargo, Nata, el amor sí lindo, ¿no? Cuéntanos, Eric, ¿qué piensas? Es que yo pensaba como en literatura se habla de arquetipos, ¿no? Para definir como los personajes desde los cuales los autores crean al protagonista, al antagonista y ta, ta, ta. Y entonces yo decía, bueno, esta vieja brida, esta mujer, ¿cómo, en cuál arquetipo la puedo encajar? ¿Sí? Porque la pregunta me hizo pensar en eso. Esa primera pregunta me puso a mí un poco como en perspectiva. Y yo decía, bueno, ella es el centro de la historia, aunque hay una parte masculina también que aparece más adelante, ¿no? Y entonces están en ese contraste, en ese unirse y separarse, en esa tensión en queremos estar juntos, pero no podemos o no se debe o lo que sea. Em, yo no sé, yo siento que para mí el tema de la magia está asociado mucho con la naturaleza y la naturaleza siempre me ha despertado a mí un interés particular. Creo que lo que en algún momento de la historia se consideró magia, pues es hoy en día considerado ciencia, ¿sí? Como que el conocimiento avanza y entonces nos damos cuenta que hay formas de acercarse a eso. Entonces yo, no sé, yo creo que volviéndome al tema del arquetipo, pensando un poco como en la Virgen, pero también como en el héroe, porque yo creo que Brida es un poco de los dos. Yo creo que Brida es como tiene rasgos de la Virgen de la historia, pero pues es también como la heroína. Todo gira en torno a sus acciones, a su viaje, y es un viaje tormentoso a veces, es un viaje lleno de un amor complicado. Ahorita decían el amor propio, también es complicado, digamos, el descubrirse. Eh, no sé, yo creo que el amor llega. Yo no creo que uno lo busca, o en la medida en la que uno lo busca, como que no lo encuentra, o realmente no encuentra lo que uno quisiera. Yo sí me iría más un poco por el lado como de la magia y la sabiduría. Siento que una cosa llevaría a la otra. Creo que el amor llega. Ok, ok, o sea, por el momento va ganando la sabiduría. Creo que solamente Nata apoyó el amor. Ok, ok, Ricardo, cuéntanos. Bueno, no sé si Ricardo ya puede participar porque nos había comentado que estaba llegando a casa. Sí, el amor es magia, totalmente. Pero si quieres, Tian, mientras que Ricardo nos responde, cuéntanos tú también. ¿Cuál escoges? Hola, ¿me escuchan? Díganme que sí, porque creo que no los veo. Esta cosa me está troleando horrible, pero ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Bueno, ¿yo cuál escogería? Yo que chistoso que me hagan bullying en otro momento de mi vida hubiera escogido claramente la sabiduría. Bueno, en el caso de ella, por ser una bruja, qué increíble. Pero lo mismo que decía Brida, es como, creo que estaría mintiendo, porque el tema del amor, a pesar de que uno, bueno, le haya ido mal, haya tenido malas experiencias, yo creo que el amor es importante y para mí el amor, como decía Nata muy chistosamente, es la magia, es lo que mantiene al mundo en movimiento, es lo que nos mueve, el amor por lo que hacemos, el amor por nosotros mismos, el amor en general, por la vida o lo que sea, el amor es importante. Creo que lo perdimos. Mm, ya Bueno, creo que creo que volvió. esto se murió, pero bueno, el bueno es que yo creo que todo se mueve a través del amor, entonces yo elegiría el amor. Creo que es supremamente importante. Además que bueno, el señorcito este, el mago, le decía, bueno, al menos fuiste honesta y la honestidad la llevó a aprender cosas. Entonces yo me iría por el camino del amor. Sí, sin amor creo que no nos movemos. Ok, ok. Aunque bueno, aquí en la historia no solamente habla de un amor romántico, de una sola persona como el alma gemela, por decirlo de alguna forma, sino que hay dos almas gemelas, ¿no? Eso también lo complica un poco más. Pero bueno, El Ricardo, lavado y el cuéntame. planchado. Sí, Ricardo, ¿qué opinas? ¿Amor o sabiduría? Ay, no. Esa pregunta es como de reinado de belleza. Eh, y lo he estado pensando desde que desde que lanzaron las preguntas, porque por el lado de la magia me encanta ese tema.
Pero es que yo soy de los que piensan que el amor mueve montañas, todo se puede con amor, pero también el conocimiento, o sea, saber todo es como una guerra interminable. Pero como dijo Sebas, yo me voy por el camino del amor. Sí, soy cursi. Soy cursi y me dejo llevar por el amor. Entonces yo creo que con amor todo se consigue, todo se puede. Entonces me iría por ese lado. ¿Y tú, Mm, Pau? me toca desempatar, porque tres personas dijeron amor y tres personas sabiduría. ¿No? Creo que es una pregunta bastante compleja y más en el momento en el que estamos viviendo, porque digamos que antes uno estaba muy enfocado en lo de la casa, o sea, no tenía un mundo a la disposición, o sea, como el internet no estaba, las personas que uno conocía eran muy, pues, de un círculo muy cercano. Sin embargo, ahorita hay un montón de posibilidades. Uno se puede ir a viajar, a veces las relaciones se acaban por eso, pero creería yo que la sabiduría, es que a mí sí, no más con los podcasts que yo les compartí son de historia. Entonces a mí me mueve mucho la sabiduría. Ahora espero que igual se atraviese el amor, ¿no? Pues no creo que nadie quiera enamorarse, pero si tuviera que elegir, yo creo que escogería la sabiduría, el conocimiento del mundo. Pero bueno, ahora la siguiente pregunta. Yo inicié este libro cuando estaba todavía en el colegio. Entonces, es un libro que para mí tiene mucho significado porque me ha acompañado durante el tiempo. Entonces, al principio, cuando era adolescente, pues lo adoraba, pero esta última vez que lo leí, me di cuenta muy claramente que es una división entre hombres y mujeres y que deja de lado un montón de identidades actualmente que se están hablando. Entonces, por eso planteé esa segunda pregunta y es, aunque el libro habla sobre la división de las almas en lo femenino y lo masculino, que es más como algo sexual, como mujer y hombre, ¿creen que se clasifica la energía femenina y masculina independientemente del sexo o creen que hay otro tipo de clasificación? No sé si alguno quiere hablar o bajamos un poquito de tiempo. Aleja. Eh, bueno, la verdad, más hablando, o sea, saliéndonos de lo femenino y lo masculino, que siento que es uno de los grandes problemas del libro en la actualidad, es el complemento, es como el yin y el yang. Pero siento que más allá de eso es una manera de, digamos que todo lo esotérico y todo lo que es como de búsqueda de sentido, siempre es como buscando las clasificaciones. Entonces, por ejemplo, lo que hacen los signos en el tarot, lo que hace, lo que veíamos en Percy Jackson, las casas, hasta en Harry Potter. Digamos que es una búsqueda de quién soy yo y el libro intentó hacerlo con lo de la tradición de la luna, la tradición del sol. Mm, digamos que me parece interesante esa parte, cómo se aborda lo masculino y lo femenino, como un complemento que somos parte de una gran parte, por eso mi otra parte, pero siento que el libro lo que tiene que no me gusta es como si fuera una compilación de todo lo esotérico que hay en una librería, o si tú buscas en Google como magia o no sé, y te salen un montón de palabras y como que Paulo Coelho quiso reunirlo todo en el mismo libro. Entonces siento que son muchos conceptos no tan bien hilados en la historia, pero digamos que en cuanto a eso del yin y el yang me parece más interesante que masculino y femenino. Ahora, cuando aborda lo del orgasmo, siento que es innecesario, siento que esa parte no me llamó la atención. Pero sí, entiendo, es como muy amor romántico y además está escrito por un hombre de cierta edad, entonces, sí. Ok, ok, Eric, cuéntanos. No, estoy de acuerdo con lo que dice Aleja. Estaba hablando un poco como de la amalgama, digamos, de conceptos. Eh, pues también hay una razón para eso, ¿no? Digamos, si ustedes están familiarizados con la literatura, con la obra de Coelho, eh, hay mucho, digamos, hay mucho de autobiográfico en todos los libros de Pablo Coelho.
todas sus novelas tienen un componente autobiográfico, todas están conectadas con algún momento de su vida en particular. Él en un momento de su vida en Brasil, pues pasó por, digamos, por ese tipo de experiencias esotéricas, incluso rayando en cuestiones satánicas de las que terminó separándose porque pues no era el objetivo principal, ¿sí? Entonces, este libro como que pone de manifiesto un poco como toda la amalgama de experiencias, como el sincretismo, yo diría, el sincretismo religioso, porque además es un hombre de fe, es curioso, ¿no? Uno lee este tipo de historias, pero en diferentes entrevistas él ha hablado de eso, ¿no? De sus creencias, de su visión del mundo y demás. Yo creo que la tradición de la luna y la tradición del sol, que son tradiciones que además existen, ¿no? O sea, esto se puede, o sea, uno lo puede investigar y ustedes se van a dar cuenta que esto es más antiguo que la mayoría de las religiones, de hecho, ¿sí? Y si bien hoy en día tenemos una tendencia a las cuestiones de género, entonces lo masculino y lo femenino, el género fluido y lo no binario, y bueno, y todas las otras opciones que hay de por medio, realmente, pues yo no sé si esto es la lección correcta de esta información, pero realmente cuando las tradiciones del sol y de la luna aparecen, pues necesitaban digamos, como una representación en la vida del ser humano, ¿sí? Y entonces por eso, como la tradición de la luna es receptividad, es intuición, es emoción, entonces, no, pues esto es un poco más femenino, digamos, ¿sí? Mientras que la tradición del sol, que es un poco más del fuego, la energía, la acción, eh, actividades al aire libre versus la meditación en la noche, o sea, como que lo que hacen es tomar esos elementos y asignarlos un poco a la visión tradicional de lo masculino y de lo femenino. ¿Que es cuestionable? Sí, estoy completamente de acuerdo con esa postura, pero creo que una relectura o una interpretación un poco más actual de Brida debería yo creo que hacernos como pensar en conectarnos con ambos tipos de experiencias, ¿no? O sea, digamos, yo hombre, masculino, macho de nacimiento, bla, 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 la biología, lo que ustedes quieran, pero algún tipo de conexión con un lado femenino que de pronto me haga ser más receptivo, que me ayude a desarrollar un poco más la intuición, ¿sí? En donde los rituales nocturnos, bueno, qué sé yo, o la exploración de lo femenino, no solamente desde lo estético, porque además siento que también la discusión de género se queda como muchas veces en lo externo, ¿sí? En la apariencia, en la manera en la que nos presentamos al mundo desde el fenotipo y no desde el genotipo. Eh, me parece que es válido el punto de Aleja en ese sentido, pero creo que podríamos nosotros también como jugar a una reinterpretación de la obra y de ciertos elementos que podrían como actualizarla. Igual hay que entender lo que hablabas ahorita conforme a la edad que tiene el autor, y pues obviamente los géneros y en sí lo como cada cosa que tenía que hacer cada uno de los seres en la sociedad estaba muy clasificada, ¿no? Entonces, en gran medida eso también hace que el autor tenga un sesgo muy grande y aún más cuando ya tiene algo religioso. Entonces, si vemos otro tipo de religiones, cuando ya se ponen un poco más en cuanto a la espiritualidad, pues siempre se habla del yin y el yang, que es lo que Aleja estaba diciendo, y de que de alguna u otra manera todos tenemos una partecita de uno y de lo otro. Sin embargo, pues antes el hombre era el proveedor y de alguna forma se va la tradición del sol, de sembrar, de todo esto, y las mujeres por el ciclo menstrual que tenemos, pues siempre tenemos una conexión un poco más con la luna, pues porque obviamente hay un proceso distinto en nuestro cuerpo. Pero creo que sí sería muy importante hacer un redescubrimiento de Brida y de ver cómo la época en la que se escribió y también el lugar en donde se escribió. Pues se me hace muy acertado los dos puntos de vista. ¿Qué piensas, Nata? Pues la verdad, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dijo eh, Eric. La verdad, yo siento que este tema de, no sé si necesariamente como cancelarlo, pero sí como, ¡ah! ¿Por qué habla solamente desde el sesgo de estos dos como polaridades de femenino y masculino y lo que se venía hablando? Pues yo me lo tomé más tranqui y yo pienso que hoy en día no hay que tomarse tan en serio ese de que si yo nací con ciertas características sexuales, eso significa que me debo comportar de esta manera,
sino que yo lo vi más como un tema de, bueno, yo siento que, como no sé, si yo estuviera en el libro, quizás me podría llegar a, quizás podría llegar a practicar más como todo el tema de las prácticas del sol a las prácticas de la luna. O sea, yo me lo tomé bastante tranqui en ese tema. No fue como tan, "Ah, esto es masculino, esto es femenino, no está bien", sino fue más como, yo pienso que uno, pues lo que tú decías, uno tiene un poco de cada cosa y no se debe como atar a eso. Y ya. Ok, ok. Ricardo, ¿qué opinas? Ah, ¿lo me escuchas? Sí. Sí. Ok, yo creo que Ricardo no me escuchó. Entonces, si quieres, Maca, danos tu opinión mientras que Ricardo nos dice. Bueno, hola. Bueno, yo siento que las palabras son subjetivas y están asociadas con por nosotras las interpretamos. Entonces, para mí, siento que pues de acuerdo con Nata también, con lo que han dicho, nunca lo interpreté como femenino, masculino, como tal mujer, hombre. O sea, para mí nunca estuvieron conectados. Y no sé si han escuchado eso de que en un hombre puede haber aura tanto femenina como masculina, de igual forma, más de una de la otra y viceversa con las mujeres. Entonces, cuando hablan de esto de la esencia femenina o masculina, no necesariamente tiene que ver con eso en lo que a mí respecta. Así que, pues no sé, en esa parte, pues no sé, es como que muy normal. O sea, cada quien tiene cualidades diferentes. Entonces, por eso es como que uno se asocia a la naturaleza con lo que se siente más complementado gracias a esas energías. Entonces, no está como esa división de género, simplemente se complementan y ya. Algo así. No sé si respondí la pregunta. Sí, 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 por supuesto que sí. Cuéntanos, Eric, creo que quieres decir algo. Es que no sé si la manito la tienes levantada tú o otra persona. No, sí, sí, sí. Tanto, pues, como con dándote la misma idea. Eh, Brida realmente, si lo vemos a la luz de como las interpretaciones desde la teoría de género y tal, que está como muy en boga hoy en día, Brida desafió eso, ¿no? O sea, ella finalmente eh, se movió dentro de las dos tradiciones del sol y de la luna en algún momento de su vida, ¿sí? O sea, los tales roles de género que se nos han sido asignados por, digamos, por la biología, ¿sí? Y la tan mal usada palabra de lo normal, es que es normal porque tú eres hombre, es normal porque tú eres mujer, ¿sí? O no es normal en el caso contrario. Yo creería que digamos, ella podría ser vista como una figura que desafía o en algún momento de su vida desafió normas de género, ¿sí? Y sería una reinterpretación interesante. Un libro que se ha interpretado muchísimas veces a lo largo de la historia es la Biblia, ¿sí? Por lo difícil de tratar de dar un punto de vista específico y como único a un libro que fue escrito no solamente hace muchísimos años, sino en contextos absolutamente contrarios y opuestos al nuestro, ¿sí? En condiciones geográficas, en condiciones económicas, sexuales, bueno, lo que sea. Sí, entonces creo que un poco a la luz de lo que se ha hecho con la Biblia, yo creo que Yo no lo escucho. Se le fue el audio. Pensé que era yo solo el que no Yo escuchaba. también. no, 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 es que se me desconectó esto. Se me desconectó por un momento, me salí de la reunión. No, era un poco eso, o sea, a la luz, digamos, como en analogía de lo que se ha hecho con la Biblia a lo largo de la historia, ¿sí? Y diferentes como principios religiosos que han tratado desde lo extremadamente católico romano, desde el rito católico de Oriente, desde lo protestante, y entonces la Biblia ha servido como modelo de interpretación y análisis de textos en muchos ámbitos. Creo que todas las novelas o que todas las obras literarias son factibles también de ser reinterpretadas y releídas a la luz de elementos que muy seguramente el autor no contempló, ¿sí? No sé si Pablo Coelho tenía en mente
una protagonista mujer que va a explorar lo femenino y lo masculino como sí, como un arquetipo de un personaje que desafiaba las normas de género de la sociedad. No sé si haya estado entre las pretensiones del autor, pero creo que sería una idea interesante para poder generar una discusión que vaya más allá del libro o que vaya más allá de la obra. Con esto que estás diciendo, Eric, me hiciste acordar que hace poco se estaba cuestionando un poco ¿se acuerdan de toda esta avalancha que hubo de quitar las estatuas de los colonizadores, de que no deberíamos tenerlas y demás? Me hiciste acordar exactamente de eso. Y se me hace pues muy importante que al quitarlas o digamos que de alguna forma cuestionar los libros y no mirar el contexto en el que se estaba generando, quitamos una parte de nuestra historia, porque al fin y al cabo, pues si se escribió es porque algo estaba sucediendo en ese momento, igual que pasa con las estatuas, pues si fueron hechas y los colonizadores estaban en ese caso representados y pues para la posteridad, quitarla sería quitar una parte de nuestra historia y se me hace importante también ver este tipo de información para que al final las generaciones futuras y nosotros mismos sepamos de dónde vienen ese tipo de conocimientos, ese tipo pues sí, de tener una opinión, ¿no? Sí, Aleja, mira, es como... no. perdona, Aleja, dale, y ya después seguimos con él. Eh, pues digamos que cuando yo estaba leyendo el libro, algo que me pareció curioso es que es uno de los pocos libros que he leído y me acuerda mucho a película. Yo le comenté eso a Sebastián y una de ellas es pues La Bruja, donde está Anna Taylor-Joy. Y creo que una de las partes que más me llamó la atención del libro es cuando narran el aquelarre, como cuando estas chicas empiezan a desnudarse. Digamos que yo ya había visto imágenes de lo que es un aquelarre, pero nunca lo había entendido. Y siento que la descripción que hace Paulo Coelho al final, siento que soy más afín al final que en el inicio y en el desarrollo del libro. Me pareció interesante cómo terminó. Nunca lo había visto de esa forma, nunca había visto cómo de lo excitante que era el momento, el hecho de que se quitaran la ropa, digamos que era un poco más de energía con la naturaleza, con el sol, bla, bla. Siento que esa parte me pareció interesante, me pareció sorprendente. El hecho de que no se haya quedado con el mago me acordó mucho a la película de Past Lives, que estuvo ahorita en... Sí, yo sé que la viste. Y me pareció interesante porque pues se supone que eran el uno para el otro, pero ella decidió irse con el otro amor de su vida. Y otra cosa también interesante, yo no sé mucho del tarot y de todo esto esotérico, pero sé, por lo que he visto, que son muy allegados a la religión, pero la religión no es muy allegada a lo esotérico. Entonces siento que es una rivalidad interesante de verla. Aunque no sé, he visto videos de tarot, me parecen interesantes y me dan ASMR. Entonces, esa relación, digamos que ahorita la siguiente pregunta que vi con lo de las brujas y la hechicería, siento que es algo muy místico y también que no podemos desligarnos, como lo que tú nos mandaste en el podcast de Irlanda, no podemos desligar a Irlanda de lo que es el catolicismo y lo protestante. Entonces, nosotros tampoco. Y la esotería hace lo mismo, es como que es un vínculo, es una ayuda. Entonces, sí, eso quería comentar. Genial, genial, porque al fin y al cabo, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno está en un concierto, puede que uno esté más o menos, pero la energía de la comunidad en la que uno está le sube a uno la energía, sí o sí, o cuando uno está de fiesta. Entonces, ver que sí, eventualmente somos energía y que obviamente estamos alrededor de toda una comunidad y eso nos influye un montón, es muy importante. Entonces, aquí ya no se habla tanto de religión ni del esoterismo, sino que a la final los dos se unen en que somos energía independientemente de lo que creamos, ¿no? Creo que Eric nos quería decir algo ahorita con respecto a la intervención anterior, para pasar a la siguiente pregunta. Sí, tú estabas hablando de las estatuas y eso, y un poco con la religión en mente, aunque yo no soy una persona religiosa, pero he estado rodeado de religión toda mi vida. Eh, em, la cruz, pues nunca fue un símbolo religioso originalmente, ¿no? O sea, la cruz era realmente el lugar donde sacrificaban a los ladrones y donde además quedaban colgados por días
a manera de escarnio, ¿sí? O sea, a manera de amenaza, digamos, usted comete un delito, allá es donde va a terminar, ¿sí? Y la experiencia, digamos, del cristianismo temprano, ese cristianismo de los patriarcadas, ese cristianismo que empieza como a regarse por el mundo antiguo, es la experiencia de la resignificación de la cruz, yo diría, digamos, a través de, o sea, lo simbólico de la religión, de ese contexto religioso es eso. Y pues creo que hay unos símbolos que pueden también ser resignificados o que han necesariamente sido resignificados a lo largo de la historia. No sé si Ricardo quiere decirnos algo, o Maca. Sí, por acá estoy. Sí, estaba escuchando, pero estoy haciendo mil cosas a la vez. No, nada que agregar realmente. Coincido con la mayoría, que sí es bastante notorio que tiene un corte sexista el libro como tal, eh, y que va vinculado a la Biblia, claramente. Hay bastantes referencias y la conexión del ser humano con Dios y con la Biblia, con esa figura del hombre y la mujer, eh, que se ha venido desde antaño manifestando. Entonces, con respecto a la pregunta, sí me parecería como lo más correcto es llamar energía masculina y femenina, porque estamos en digamos, como en una era como tan abierta a tantas cosas, a tantos roles de género y formas de identificarse, que me parece más correcto que se hable de una energía masculina y femenina independientemente del sexo de la persona. Ok. ¿Alguno quisiera agregar una intervención más o seguimos con la siguiente pregunta? Yo tengo una duda. Ok. Pues digamos que dependiendo de lo que dijo Ricardo, ¿ustedes qué opinan de su energía? ¿Ustedes la ven más femenina o masculina? Particularmente yo tengo como que un poco de ambas. A lo personal pensaría que sí, como que no soy como tan femenino, pero estoy como en la balanza. Bueno, en lo que a mí respecta, depende de las etapas de la luna. Así. Esto puede sonar muy chistoso, pero sí, o sea, ¿qué es eso? Eh, bueno, yo sigo siendo fiel creyente que todos tenemos un poco de ambas y dependiendo del momento de nuestras vidas, pues sacamos más a relucir una que otra. Pero entonces sería eso, dependiendo como en qué etapa del mes estemos, Pati. Nata. No, yo siento que yo tengo como un poco de ambas. De hecho, hablando de todo este tema, se me vino a la cabeza todo este tema de las mujeres de valor, yo no sé, y los hombres que proveen. Yo no sé si ustedes han visto esto en internet. Eh, entonces, yo siento que como que solo enfrascarse en una, o sea, a mí particularmente no me pega. Yo siento que tengo de ambas, de lo que tradicionalmente conocemos de qué es la energía masculina, qué es la energía femenina. Yo la verdad no me siento totalmente apegada a una. Siento que basados en los estereotipos y los arquetipos, la verdad siento que tengo de ambas. Eric. Yo, yo tengo que decir que ha sido como un viaje, ¿sí? En este proceso de, más que descubrir, porque siento que como que, tú descubres quién eres y ta. Yo en mi caso lo he visto como una construcción, ¿sí? Yo lo veo un poco, el proceso a nivel personal para mí ha sido como cuando tú tienes muchas piezas Lego y sabes que puedes construir con una, pero llegan otras piezas y te das cuenta que puedes construir otras cosas y que puedes seguir ensamblando y demás. Yo lo he visto un poco así. Yo siento que en algún momento, digamos, ser una persona sexualmente diversa fue un problema en algún momento de mi vida, pero no para mí, sino para el entorno en el que yo estaba, ¿sí? Y entonces me di cuenta que, hoy por hoy, por ejemplo, me doy cuenta que lo que otros veían como un problema,
incluso hace parte de mis fortalezas, no solamente a nivel personal, sino profesional, ¿sí? Parte de las habilidades que tengo yo como profesional en mi campo tienen mucho que ver con mi conexión con el lado femenino, con la tradición de la luna, digámoslo así. Y entonces, si bien soy del sol en muchos aspectos, y no como un tema de rechazar lo femenino, sino porque siento que soy más necesariamente aparece, ¿sí? Y el ciclo de la luna llega y entonces lo intuitivo, lo sensible, eh, y lo sensible no entendido de una manera negativa, ¿no? Porque a veces escuchamos la palabra sensible, entonces nos imaginamos una persona débil, ¿sí? Y es más la sensibilidad para percibir lo que pasa en tu entorno. Yo siento que desarrollé capacidades, por ejemplo, de leer un ambiente, de leer una persona, de leer una situación. Y eso es más del lado femenino, o tradicionalmente lo hemos asociado más a lo femenino. Y en la medida en la que yo abracé o me apropié mucho más de ese tipo de aspectos, siento que crecí muchísimo más. Entonces, no solo como por repetir lo que ya han dicho así, un poco de los dos y eso, pero yo lo veo como eso. Hoy por hoy, mi conexión con el lado femenino me ha brindado posibilidades y ventajas. Por ejemplo, en relación con algunos de mis compañeros de trabajo, hombres heterosexuales y que además tienen ese tipo de masculinidad como frágil, eh, es demasiado evidente que, por ejemplo, a nivel profesional sí hay una diferencia, sí hay otro tipo de capacidades, otro tipo de habilidades que a algunos de mis compañeros les cuesta, digamos, como hacer evidentes. Ok, Y este libro me Aleja. recordaba, no, y este libro me recordaba un poco esa experiencia, como ese viaje personal. Qué chévere porque a la final uno en diferentes partes de la vida como que tiene la energía masculina o la energía femenina más alta que dependiendo de la situación. Aleja, cuéntanos. Pues primero me gustaría escuchar a Pau y a Sebas qué opinan. Y también, antes de seguir con la pregunta, hice la pregunta por lo que estaba diciendo Eric, por el contexto, porque uno puede percibirse con las dos energías, pero el exterior lo reduce a uno. Entonces, cuando uno está en un ambiente diferente, sienten la necesidad de describirlo a uno y siento que esa descripción te reduce. Y lo digo usualmente porque a mí me dicen que tengo más energía masculina por cómo hablo, por cómo me expreso. Y digamos que en lo más privado de mi entorno soy más femenina en cuanto a cuidado, soy muy cuidadora. Entonces, a eso voy. Es como, sí, yo puedo tener de las dos, obviamente cada uno tiene, pero la percepción del otro también afecta mi energía. Tal cual. Oigan, perdón que no he participado tanto, es que en serio esta cosa me está troleando horrible y siempre que hablo se corta. O siempre que va a levantar la mano se corta, pero bueno. Sí, es cierto, yo creo que todos tenemos de ambas, creo que eso es lo divertido de la vida, pero obvio siento que todos tenemos como alguna que predomina más. Yo siento que mi energía sí suele ser un poco más, como más femenina, ¿saben? Yo creo que sí tengo, estoy más como conectado con ese lado. Me parece también muy interesante y Eric dijo algo que justo yo estaba pensando cuando Aleja hizo esta pregunta, es que hoy en la oficina alguien comentó X cosa. ¿Saben estas preguntas incómodas para los hombres machirulos heterosexuales? Y estos hombres eran como, no, que yo soy el más macho, que yo soy el más hombre. Entonces era como, en cambio, las chicas eran como, no, pero es que este es mi lado masculino, sin decir que yo sea, bueno, obviamente ahí se estaban tergiversando los términos, pero ellos decían, este es mi lado masculino sin que yo sea más hombre o sin que yo sea marimacho, mal, con un término mal utilizado. Los tipos, no, pero es que yo no puedo estar conectado con mi lado femenino porque eso es para maricas y cosas por el estilo. Entonces yo siento que me parece muy curioso que toda esta discusión del género de masculino y femenino se le ha puesto como un sellito de que si tú eres un hombre que estamos conectado con su lado femenino es porque eres gay. No necesariamente. A mí me da mucha risa porque es como, pues suena un poquito feo, pero es que yo siento que este tipo de hombres tan poco deconstruidos es como una muestra de ver a los miquitos ahí como, ok, los machos y las hembras solo para coger. A mí me da mucha risa porque es su energía, nadie está hablando de otras cosas. Entonces quería comentarlo. Siento que las personas que estamos como desde otras perspectivas tenemos un punto un poco más
un poco más abiertos y somos más capaces de conocer ambos. Seríamos como las bridas del asunto, como más capaces de irnos por cualquier camino porque lo entendemos. Entonces, bueno, ese era el choro que les quería contar y sí, yo creo que mi energía es mucho más femenina, más de la emoción, más de los detalles, más de analizar absolutamente todo. Yo creo que sería eso. Pau, pero yo sé que estás en mi rol de hagamos preguntas, pero yo no respondo, pero te Y toca. eh, ahorita que estaba diciendo Aleja, pues yo iba a decir como que mi energía era masculina, sin embargo, ahorita que Aleja estaba haciendo su intervención, me hizo pensar que de pronto la forma en la que me crié, mi círculo, me llevó a tener una energía masculina la mayoría, pues la mayor parte del tiempo, ¿sí? Como en diferentes, sí, como en las diferentes relaciones que tenía. Entonces en el trabajo pues tengo una energía masculina, con mis amigos dependiendo, pero a nivel interno sí soy muy femenina, ¿sí? Entonces yo tengo los cuadernos que tienen las florecitas y me gustan las cosas de detalles, entonces ahorita que lo estaba manifestando un poco, Aleja me hizo pensar en eso y que de pronto más bien nuestra energía o la que mostramos ha sido más una construcción frente a la sociedad, frente a nuestros pares, en lo que nosotros nos relacionamos, pero que de pronto esa energía interna puede ser un poco más predominante, en mi caso, femenina, que de pronto no había visto tanto. Entonces, porque al final yo pues practico artes marciales mixtas, o sea, yo practico muchas cosas que a nivel de comunidad se supone que las practican los hombres. Entonces, y en algunas cosas estoy más acompañada de hombres que de mujeres, pero a la final sí tengo un poco más de femenino. Respondiendo a tu pregunta, Aleja, que estuvo chévere, me gustó, me gustó. Ya como Pero, última pregunta, dime. no, pero a ustedes no les ha pasado que desde un poco desde también los estereotipos, digamos, actividades como esa, digamos, no sé, hoy te veo en tacones, lista para un evento, tú así la más producida y de Ay, pronto me encuentro contigo, y de pronto me encuentro contigo en un evento de artes marciales y yo por un momentico estar a la misma que estaba en tacones, con el vestido ceñido, mostrando la pierna. Sí, es un poco eso. A mí en la universidad me pasaba porque yo en el colegio estuve en porras muchos años, pero siempre me ha gustado jugar fútbol. Entonces, por ejemplo, mis amigos gays de la universidad era como, pero usted ¿por qué sabe jugar fútbol? O sea, era como, ¿usted por qué se coge patadas con los otros manes? ¿Qué le pasa? Era como, no, o sea, no puedo con eso, ¿sí? Y entonces, pero veían mis fotos con el uniforme, no, en serio, y veían, y les mostraba fotos yo cuando estaba en el equipo de porras con las otras niñas y los otros muchachos del colegio y todos como, o sea, el típico gay, o sea, sí, obvio, usted así, porras, 1, 2, 3, bla, 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 y yo era pues, sí, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. O sea, que me guste bailar y que estén porrando quiere decir que no puedo jugar fútbol. O sí, o que no puedo jugar tejo y echar pola con unos amigos que además no son gays, ¿sí? Cosas como esa. Y ese tipo de cosas, a mí me parece muy curioso. Al principio, hace muchos años me incomodaba, hoy me causa muchísima gracia, la verdad. Que la gente como que se desubique, ¿sí? Como que no sepa cómo definirte porque se supone que tú tienes que ser así, pero estás haciendo esto porque no me cuadra, ¿sí? Y es un poco la dicotomía del arriba y del abajo, sí, de la mujer, del hombre, masculino, femenino, el sol, la luna. Sí, definitivamente el mundo está lleno de pares, sí, de cuestiones binarias. Y tal vez eso de lo no binario deberíamos verlo no solamente desde lo estético, sino de otro tipo de experiencias y de lo chévere además de desubicar a los demás. A mí me parece fabuloso cuando esto me pasa en el trabajo, por ejemplo, y la gente es como, ¿pero por qué? Como, como que además no saben cómo decírtelo, ¿sí? Porque no quieren sonar groseros o no quieren sonar invasivos, pero tú notas la incomodidad o la sorpresa de algunos. Sí, sí, porque igual consideran que cuando uno practica una actividad que es un poco brusca, entre comillas, uno es así en todo su vida, y pues no necesariamente. Entonces sí, sí, suele pasar mucho y es divertido verlos un poco desubicados, como que no entienden como es la misma persona. Sí, sí, es la misma persona. Aleja, cuéntanos. Pues digamos que en cuanto a eso es muy gracioso porque creo que uno siempre está en escrutinio 24/7. Y algo que me pasaba en la universidad y Seba sabe que era muy gracioso es que la gente cuando se acercaba a mí creía que yo era lesbiana. Entonces yo le decía a Sebas, Sebas, pero es que porque digamos
la conversación que yo tengo con los hombres heterosexuales es diferente, es como que tener claro que yo no voy a querer nada contigo. Y eso para los manes es como, y también las chicas, como que ven a una persona que tiene cierta forma de hablar y también, pero tú eres lesbiana. No, no, no. Pero digamos que yo no aclaraba, me parece curioso, me parece interesante, pero sí me pasó bastante. Creo que las personas no están acostumbradas a ver una mujer empoderada, como que tiene muy claro lo que quiere y lo que no quiere. Entonces de pronto por eso se confundían un poco. No sé, mi opinión, ¿no? Sí, 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 Pues sí. yo no sé, Ahorita digamos, eso de empoderado es una palabra que a mí no me gusta, porque es como decir, tú no tenías poder y ahora sí tienes. Pero es más como la personalidad de la gente. Se siente que uno en la universidad está intentando buscarse y digamos que con personalidades tan llamativas, uno dice como, qué raro, pero sí, sí, sí me pasó. O por ejemplo que decían que Sebastián y yo éramos novios, casi toda la no, universidad, eso pasa. rarísimo. Estamos en la universidad igual. Es Sí, que sí pasa. parecen. No, pero ustedes Ok. saben lo que dicen, ¿no? Si nadie piensa que ustedes son novios, entonces fracasaron como mejores amigos. Sí, ¿Cierto? sí, sí, sí. Totalmente, totalmente, totalmente. Nata, ¿a ti te ha pasado algo que te hayan dicho yo creía que eras de otra forma o pensé que eras diferente por algo que hacías o tú decías, ya que todos están compartiendo un poquito de cada uno, ahí de chismecito? Pues no tanto como en términos de energía femenina y masculina, la verdad, pero yo siento que yo soy como a veces muy girly, como en la manera de vestir, soy toda rosadita y pink, pero, o sea, la gente que no me conoce dice que yo soy muy seria, entonces es muy chistoso porque la gente luego me conoce, me dice, ay, no, yo juré que me odiabas y cosas así, yo no, amiga, solo es mi cara y ya, pero realmente nunca he caído como en este tema de los estereotipos, afortunadamente, debo decir. ¿Tú qué opinas? Pues ya que tú me conoces mejor que nadie acá. Sí, a mí no me caías bien, eso ya lo sabía, si no nos bueno, yo creía que no nos caíamos bien mutuamente, era un poco incómodo, además que, bueno, estuvimos como, yo aquí contándoles cosas que no tienen nada que ver con el libro, estuvimos aplicando por el mismo cargo en la empresa donde trabajábamos, entonces también era muy incómodo porque, pues sí, ella era como nueva, llevaba un par de meses, yo ya llevaba como toda la vida ya, yo ya era parte del mobiliario. Entonces sí, la gente también le metía más raya al asunto, ¿no? Como, ay, preciso, te tocó con la nueva que no te cae bien. Y bueno, ya, yo, sí, yo soy como muy rayadito. A mí, a mí me pasó es hoy, durante la oficina, yo no entendía algo y pregunté X cosa, y esta gringa horrible dice, bueno, te lo voy a explicar con un ejemplo. Vamos a fingir que tú eres un, ¿cómo se dice? Un trucker, un conductor de camión. Y se queda callada, y luego se ríe, dice, solo fingir, porque yo sé que tú no harías ese tipo de cosas, porque tú eres como más delicado. Y yo, ok, delicado. Y yo, girl, sí, claramente yo no sería un conductor de camión, pero a lo que voy es que la gente se lleva mucho por estos estereotipos, ¿no? Como, ¿qué tal que sí? Uno nunca sabe que de noche yo conduzca un carro por ahí. Ricardo, ¿a ti te ha pasado? Sí, realmente, digamos, en un entorno laboral o familiar, tengo que sacar ese lado hetero que no tengo. Y de pronto siento que es como un poquito como fastidioso, como incómodo tener que fingir a alguien que no eres, pero es algo que uno que con el tiempo algo que con el tiempo no se acostumbra. Entonces, como que y parece derecho y mire al frente y saque pecho y pues el macho. Pero en un ambiente como de amigos, más tranqui, así como acá, sí sale a reducir como ese lado más delicado, más femenino. Mi verdadero yo, dirían por ahí. Eh, entonces, sí, y no logro entender cómo, creo que lo dijo Sebas, el relacionar la sensibilidad con algo femenino. O sea, tú no puedes ser un hombre sensible porque ya dicen, no, es gay, es marica, no sé qué, bla, 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 bla.
no lo logro entender, pero pues son estereotipos que se ven. Natalia. Y luego Pau. Es que ahora sí lo estuve pensando porque solo lo estaba contemplando como en los últimos 5 años, pero no tuve como ese problema de que me juzgaran, pero a ustedes no les pasa que, sobre todo bueno, en realidad yo creo que acá todos podemos responder esa pregunta. ¿Ustedes no sienten que hace como el Internet, pues toda la vida se ha sido misógino, o sea, hasta nuestros días, pero el Internet en el 2010, de hecho antes, hasta ahora, un poquito hace un par de años en pandemia, era muy misógino. Entonces, por ejemplo, se burlaban mucho de las niñas adolescentes. Ay, es que las niñas adolescentes les gusta Crepúsculo, qué tontas son. Las niñas adolescentes les gusta One Direction, qué tontas son. Siempre menospreciaban mucho los gustos de las niñas adolescentes, porque solo son niñas viviendo su vida. Entonces yo siento que yo fui un poco misógina conmigo misma en la adolescencia y había muchas cosas que a mí me gustaba de niña, o sea, antes de ser preadolescente y demás, digamos como hasta los 10 años, a mí me gustaba muchísimo el pop, me encantaba Lady Gaga, mejor dicho, yo bailaba Lady Gaga, yo me creía Lady Gaga a los 10 años y me acuerdo que cuando ya empecé como la preadolescencia y demás, siempre hacían como, ay, el pop es música vacía, superficial, de gente tonta, entonces yo fui un poco misógina y dejé de escuchar por mucho tiempo pop y hoy en día digo como me cachetearía a mí yo de los 12 13 años porque hoy en día lo retomé y digo, en serio me encanta esto. Entonces, realmente sí tengo como esa anécdota, pero pues lo que les dije era un poco vieja, sino que hasta ahorita hice como el ejercicio de reflexionar. No sé si a ustedes, chicas, y en general les pasó con ese tema, porque yo sí siento que el internet fue muy misógino en los 2010 y demás. O sea, hay demasiado tema, demasiada tela por cortar respecto a ese tema. Creo que cuando estuvimos discutiendo sobre la revista Tú, realmente llegamos a esa conclusión de Mm, que no solamente el internet, sino las revistas, la televisión, o sea, todo en conjunto, de alguna manera, no sé, ponía a nosotras las mujeres dentro de una cajita y es la forma en la que nos tenemos que comportar y también iban mucho en contra de nosotras. Entonces, y más aún de las adolescentes, pues porque es ahí donde tú estás formando tu carácter, ¿no? No sé, ¿alguno quiere decir algo más aparte de Ricardo? O dale, Ricardo. Es que escuchando a Nata, pues pensaba un poco, digamos, yo me sobrepuse ante ese tipo de experiencias de niño, pero eso, por ejemplo, me hizo a mí un niño solitario, ¿sí? Digamos, yo vine a construir relaciones sanas, sólidas y muy, muy chéveres, ya más grande, ¿sí? En la universidad. Porque me negué o sea, no, ¿cómo así que yo no puedo jugar fútbol y estar con la camiseta de la selección hoy y mañana estar en biker y brincando con las porristas en el entrenamiento? O sea, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Sí? Y eso, por ejemplo, me generó muchos problemas incluso con familiares, gente con la que la relación se distanció y bueno, ya después de grandes, obviamente ya la gente cede, piensa, reflexiona y, oye, yo no debía haber hablado contigo así o yo no debía haberte hecho ese tipo de cosas. Entonces yo siento un poco como tratando de conectar un poco esto que estoy recordando con el libro. eh, Brida pasó unos momentos de soledad en el proceso de búsqueda, en el proceso de encontrarse, en el proceso de ver si era el sol o la luna, en el proceso de ver si era la sabiduría del mundo, esa sabiduría arcana y bla, bla, lo que sea, ¿sí? O el amor de su vida. Eh, y es un proceso, yo no sé si ustedes han pasado por eso, un proceso, momentos de soledad que son importantes, pero que no siempre son chéveres porque cuando uno los está pasando uno no los entiende, ¿sí? Digamos, yo en retrospectiva entiendo y quisiera devolverme y decirle a mi yo de los, así como decía Nat hace un momento, y devolverme y decirle a mi yo de los 12 y de los 14 oiga, usted es un duro marica, o sea, usted está haciendo mil vainas que mucha gente no es capaz de hacer a su edad, en contra de su familia, en contra de algunos de sus amigos, la gente del colegio, tal. Sí, pero en ese momento no lo vi así, en ese momento no fue tan chévere, ¿sí? Y terco sí soy, entonces yo dije, pues de malas y tal.
Y pensaba un poco en perspectiva del libro, ¿sí? Como el momento de, como la necesidad, más que el momento, como la necesidad de desconectarse un poco y de estar solo con uno mismo, pues para encontrarse finalmente. Ricardo, cuéntanos. No, es que con todo lo último que dijeron me acordé de una cosa que pasó en la universidad, aquí contando experiencias de ser juzgado y todo lo demás. Eh, Hubo una ocasión iniciando la carrera, yo era lo más asocial del mundo, no hablaba con nadie, como que vivía en mi burbuja, pero por obra y gracia del Espíritu Santo comencé a hablar con una nena, después supe que era lesbiana, y yo como, "Ay, por Dios", es bastante claro cómo llegamos a coincidir, pero entre tantas charlas llegó un momento en que me dijo, eh, ay, para ti no se te nota que fueras gay, y yo como... ¿Segura? Yo segura. Sí, es que tú es muy diferente, que no eres como tan amanerada, como sé que yo como, girl. Fue bastante raro, pero pues dije, ¿quién es maloja, nena? Eso nos pasa mucho. Bueno, no todo el tiempo, pero yo siento que es algo que se repite todo el tiempo. O sea, literal fue eso. Ay, no podría ser un conductor de camión. ¿Por qué? Porque eres muy delicado. ¿Qué putas? ¿De dónde salen esas ideas? Y en un trabajo, pero no vamos a hablar de eso. Me di cuenta con todo lo que dijo Nata que soy una niña adolescente, porque me encanta Crepúsculo y One Direction. Y soy una niña adolescente y aunque tengo 30, pero soy una adolescente. Gracias, Nata, descubrí que soy una teenager. Bueno, Maca, queremos escucharte porque me encanta que escribes y escribes y aunque es un club de lectura, queremos escucharte en vez de leerte. Así que cuéntanos cómo así que eras una niña que defendía tus ideas, pero que fuiste muy fuerte y mejor dicho te defendiste, queremos escucharte, somos todo oídos. Además que dijo que hoy le dijeron que parecía dos personas diferentes. Entonces, Sí, sí, Hágale que pues. nada, pues eso mismo. A ver, am, digamos que a mí siempre me ha gustado el anime, todas las cosas asiáticas, leer, pues a muchas cosas que a la gente a los 11 no les gusta. Entonces, pero igual a mí no, yo no me voy a dejar de decir cómo me gustaba solo porque a los demás no les gustaba, o sea, y pues por más comentarios o cosas, pues no iba a dejar de hacerlo. Y así, o sea, pero pues yo sé que, o sea, como al mantenerme con mi postura, la gente se vino acercando a mí, o sea, como que la gente que era excluida por X o Y forma y no se sentía cómoda arreglando quién era, pues tenía esa confianza en mí, incluso aún me pasa. Entonces se pueden expresar y nada, pues yo eran como mi grupo de amigos, como la gente que se sentía como alrededor mío, pues yo me sentía cómoda con ellos. Y hoy sí, mira, hoy me dijeron eso, justo en la universidad, es que una compañera me dice, pero vos sos tan diferente, y yo, ¿por qué? Y me dice, es que hay veces das esa sensación de tranquilidad, de calma, de que todo va a estar bien, pero otras veces te veo y sos la propia ansiedad en persona. O sea, es como que lo quiero hacer ya, lo voy a hacer ya, tenemos que ganar ya y súper competitiva cuando estás en el mood como calma, no sos competitiva, sos muy tranquila, pero en el otro mood es como que no, ya, ya, y vamos a hacerlo de esta forma y no sé, siempre me pasa. creo que lo que acaba de decir Maca en cuanto a lo que nos gusta y de que de pronto a la mayoría de personas no les gusta, también se relaciona con lo que decía Eric, y es que a la final uno se da cuenta lo que le gusta o no es cuando está solo, cuando uno mira qué es lo que lo mueve más y qué es lo que de pronto no está tan de acuerdo con el resto de personas. Entonces, esto de que dice Maca me da mucha risa porque a veces uno ni siquiera se entiende, o sea, uno va en el día a día y no, como que no sé qué tengo hoy, no sé por qué estoy así, pero pues bueno, así es uno. Y adicional a eso, Maca ahorita en lo que estaba escribiendo, que dijo algo de la parte de la menstruación, ahí, bueno, yo conocí una psicóloga que me decía que leyera un libro que se llama Luna Roja,
Y en ese libro de Luna Roja nos ponen a hacer como un diario más o menos, y se supone que nosotros en las 4 semanas tenemos diferentes habilidades. Entonces, por ejemplo, hay una semana en la que somos súper proactivas, hay otra semana en las que uno es súper disperso, otra semana y así, ¿sí? Entonces yo quería preguntarles, no solamente a los niños, sino también a los chicos, si les pasa lo mismo, o sea, que hay unas semanas en las que uno dice, o sea, yo terminé las cosas no hasta las 6 de la tarde, sino que las hice en mediodía, o si no, por el contrario, piensan que todos los días son más o menos iguales. ¿Qué piensan? Bueno, me tomo la palabra. Eh, a ver, yo siento en lo personal, obviamente esto no es con todos, yo soy todo en un día. O sea, eh, no sé si han visto eso de las horas, de que uno es más productivo en ciertas horas, y bueno, sí, eso es como que muy típico. Eh, sí, yo creo que en un mismo día podemos lograr hacer todo. Obviamente hay días más marcados, pero en lo que a mí respecta, en el día soy todo, o sea, cambio totalmente dependiendo de la faceta. Entonces, y también de la situación y lo que esté pasando, o sea, qué tan estresado uno esté con su situación alrededor o qué tan cómodo. Nata, cuéntanos. No, yo sí, la verdad, los días de menstruación, soy la persona menos persona, la verdad, soy casi toda, no me toquen. Entonces sí, eh, personalmente siento que aún me falta leer más y eso que pues es parte de mí. Siento que aún así me siento bastante ignorante con el tema de los ciclos de la menstruación, porque o sea, cuando uno entiende bastante, o sea, cuando uno se pone a leer, investiga el tema, entiende muchísimas cosas. Por ahí estaba leyendo hace poco que todo este tema de que las personas deben dormir en promedio 8 horas, por ahí vi una, como, no sé, creo que fue en TikTok o algo así, que decía que eso no era del todo cierto, que digamos que para las mujeres podían ser más horas dependiendo su ciclo menstrual y demás. Entonces yo siento que aún tanto a mí como a la sociedad nos falta aprender mucho más sobre la menstruación. Pero sí, yo la verdad soy bastante diferente en los días que estoy menstruando a otras etapas, y eso de la ovulación, sí es cierto, uno esos días se ve todo bonito, uno es como, "Oh, I am this pretty", pero el día de la menstruación uno ni se quiere ver al espejo. Entonces sí creo que es real todo este tema, y siento que me falta aún muchísimo por aprender sobre mi propio ciclo menstrual. Igual sigue siendo tabú, ¿no? El tema de la menstruación, a pesar de que todavía, bueno, que ya se habla un poquito más. Eric, ¿qué piensas sobre este tema? Eh, yo siento que en la medida en la que somos más conscientes de nuestras emociones, como de nuestro lado lunar, de nuestro lado femenino y del impacto que las emociones tienen en nosotros, uno tiene como más posibilidades de, digamos, de tomar como mejores decisiones, ¿sí? Yo me divorcié hace poco, o sea, mi proceso de divorcio empezó entre noviembre y diciembre, y me fui del país un mes y regresé en plena pelotera legal, financiera, bla, 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 sí, todo lo demás, aparte de lo emocional. Y hubo días en los que, digamos, como que me descuidé, o sea, no andaba como con los pies en la tierra, como 100% conectado y procesando lo que estaba viviendo. Y fui la cosa más improductiva de la vida. O sea, si mi salario hubiera dependido de esos 3 días en el trabajo, 3 o 4 días, uy, no me pagan un peso, literal. O sea, yo fui a calentar la silla y a comer y a almorzar, ¿sí? Y aunque la gente no lo notó, porque pues, pero yo no sé, yo no siento que yo esconda las cosas, sino que es como un rasgo de personalidad. Digamos, yo no soy de los que llora todo con facilidad. Y no porque lo evite, porque también me he pegado mis chilladas y he llorado hasta por las orejas. Pero digamos que yo no reacciono de esa manera. Entonces la gente lo que hace es leer como que, ay, no, pero tú tan aplomado, tan en control, y yo por dentro con ese revolino de emociones, con ganas de tirarme la torre colpatria. Eh, em, entonces creo que es importante que nosotros encontremos el balance, ¿sí? Claro, a ustedes el cuerpo se los grita, ¿no? Digamos nosotros los hombres, físicamente hablando o a nivel biológico,
pues no tenemos un ciclo. Sí, a nosotros, a mí no se me desajustan las ganas de comer o el sueño o el tema, por ejemplo, del cabello. Yo lo sé, pues yo crecí con mujeres, mis tías, mi hermana, mi mamá, ta, ta, ta. Sí, entonces entiendo que a veces el pelo se cae en un momento del ciclo o sale y entonces se ve más lindo sin que le echen nada, bueno, qué sé yo. Todos esos cambios que para ustedes son como las cuatro estaciones, ¿no? El primavera, verano, otoño, invierno y vuelve y sigue el ciclo. Entonces, físicamente no, pues no puedo hablar de esa experiencia, pero a nivel emocional sí, y yo he trabajado y sigo trabajando muchísimo en eso, en no esconder lo que siento, en ser consciente de lo que siento, en experimentarlo, en hacerlo mío, eh, y en avanzar y saber qué aprendo de ese proceso. Pero sí, o sea, sí hay días donde uno es súper productivo, conectado, porque siento que mente y corazón están alineados, no porque no haya problemas, ¿sí? No porque no haya situaciones complejas, sino porque estamos alineados. Y entonces en medio de la situación voy, trabajo, produzco, entiendo, comprendo y conozco mis límites además, ¿sí? Sé que tal persona o sea, que me irrita y sé que me va a irritar porque además hoy estoy hipersensible, entonces voy a tratar de evitar a esa persona, voy a tratar de tener un tipo de comunicación distinta. A eso me refiero yo con el tema de tomar decisiones, ¿sí? Pero desde la conciencia, desde el conocimiento, ok, sé dónde estoy, sé que le quiero meter un puño al primero que se me acerque, no estoy en condiciones de hablar con nadie, qué sé yo, lo que sea que esté pasando. Pero es eso, sí, tú preguntabas un poco del productivo e improductivo, sí, definitivamente sí, sí, también. A pesar de que no hay un ciclo biológico, digamos en el caso nuestro de los hombres, no hay un ciclo biológico que nos condicione, pero pues somos personas, somos seres emocionales también, y eso necesariamente pues hace de nosotros eh, presa fácil en algunos momentos. ¿cierto? Ricardo, ¿qué opinas? Repíteme la pregunta. Ay, Ok, ¿qué te- estábamos hablando un poco sobre, les estaba comentando que yo tuve una psicóloga que me recomendó un libro que se llama Luna Roja. Y allí nos hacen hacer a las mujeres un diario donde cada semana hay como diferentes facetas nuestras. Entonces hay una semana en la que eres muy productivo, hay otra semana en la que eres más sensible. Entonces les pregunté que qué opinaban de esto porque pues no es solamente un rasgo de la parte femenina, sino que también me gustaría saber de la parte masculina, cómo lo ven. Pues porque mi psicóloga decía que de alguna forma nosotras éramos un poco más, ¿cómo Sí, decirlo? Como que teníamos un poco más claros nuestros sentimientos, en cambio los hombres como no tenían este ciclo, pues eran un poco más diferentes. ¿Pero qué opinas de eso? me perdí, perdón. Te repito la pregunta o si quieres sigue Aleja y ya te escribo por internet, Ricardo. Vale. Eh, pues bueno, sin duda nosotros tenemos nuestros ciclos y creo que es obvio que en la parte de la menstruación, por ejemplo, en mi caso, es muy complejo porque yo la verdad me siento como si estuviera embarazada, los síntomas. Entonces me da mucha hambre, me da como dolor de estómago, los dolores de los cólicos son una cosa horrible. Pero digamos que más allá del ciclo menstrual, siento que también soy una persona muy volátil y me dejo afectar muy fácil. Entonces, por eso también parte de mi personalidad es ser seria, como que intentar hacer mucha barrera con las demás personas, porque es una forma de protegerme y también evitar caer en la depresión tan profunda que algunos hemos sentido. Puede, no sé, tal vez hemos sentido, pero sí es difícil salir de ahí. Entonces, sí me parece interesante lo del ciclo. De hecho, les tengo un dato curioso del ciclo menstrual y de los anticonceptivos. Se supone que antes uno era más afín a lo machista, ¿no? Al hombre rudo y así como con pelo en pecho y demás. Hay un estudio que dice que nosotras de un tiempo para acá estamos usando demasiado anticonceptivo y una de las consecuencias de usarlos es como que nos gustan más los hombres femeninos. Entonces eso como que socialmente, y ustedes lo pueden ver en las redes sociales,
los hombres ahora son más como de su lado femenino, entonces siento que también hace parte de la necesidad de la atracción. Es que igual los anticonceptivos sí nos alteran muchas cosas hormonalmente, son demasiado invasivos con nuestro cuerpo. No sé si Ricardo quieras compartirnos algo. Sí, ya entré en sintonía. Ok. Em, no, yo sí considero que, digamos, eh, nuestro entorno, independientemente de que seas hombre o mujer, define tu estado de ánimo. Digamos que es un día lluvioso y si te gusta la lluvia estás súper feliz, pero si no te gusta estás como todo depre, como, ay, este clima tan horrible y no sé qué. Entonces yo considero que el entorno en el que estamos, incluso hablar con las personas te cambia el humor de una cosa impresionante, y relacionarte con diferentes que actividades o cosas, digamos que tienes un día súper cansado, pero llegas y ves una película y te desconectas del universo y te cambia el humor completamente, o te pones a leer y como que estás en tu mundo y estás súper tranquilo, entonces sí, sí es bastante notorio ese tipo de cambios en las personas y como dije, se relaciona pues no solo con el ambiente del que estamos, con el entorno, sino también con las personas y todo el tipo de actividades que hacemos. Ok, Tian, ¿quieres agregar algo más? Bueno, no, ¿qué puedo decir que no hayan dicho? Pues no sé, es que sí, si lo hablo desde lo muy personal, mi filosofía de vida es fake it until you make it, y yo todos los días me siento de la verga, pero pues me parece muy curioso que en mis espacios o en mis nichos, a excepción de las personas que me conocen mucho o con las que comparto más, digamos, bueno, ahí Pau me he conocido, Aleja también, un poco Nata, pero digamos en mi otra oficina, bueno, incluso en esta también, como que la gente no se da cuenta. Incluso tengo una amiguita del otro. Hablo mucho de dos oficinas porque es que donde estoy ahorita es horrible y donde estaba antes conocía más gente. Y esta persona me decía, es que tú siempre estás feliz, tú siempre estás de buen humor y yo gorda. Yo sufro de ciclos depresivos y ansiedad, pero ella no lo veía y yo creo que es como yo creo que eso conecta uno un poco con las chicas. Bueno, no puedo generalizar, no las conozco a todas, pero la mayoría que conozco es como, vale, tengo unos cólicos de mierda, la estoy pasando horrible, pero aún así respondo por mis cosas, hago mis vainas, rindo de pronto no igual que otros días, pero estoy poniendo la cara frente a, ¿no? Porque pues recordemos que pues la mayoría tienen que igual ir a trabajar, no todas están en casa, y tienen que ir a sus puestos de trabajo, igual, normalmente. Entonces yo creo que en eso conecto mucho porque igual no importa qué tan mal me sienta o no importa si fue un día donde la depresión dijo, hola, te voy a acompañar hoy el resto de la semana, pues yo tengo que ir a trabajar. Y a la gringa esa horrible con la que trabajo no le importa. Entonces yo tengo que poner la cara igual, tengo que poner la cara en mi casa, porque a pesar de que pues en mi casa saben que tengo estos temas, pues yo tampoco trato de todos los días, oiga, estoy deprimido, pues porque sería lo que dice Ricardo, uno cambia el mood más. Entonces, amiga, fíngelo hasta, hasta que lo hagas y cuando te encierres a llorar, dijo Erika hasta por los oídos. Yo creo que conecto mucho con ese lado, ¿no? Como de que son muy guerreras y son muy de yo lo puedo hacer, diría la filósofa Taylor Swift hace poquito, lo puedo hacer hasta con un corazón roto y si lo hice ahí es porque soy muy profesional. Entonces en eso conecto. Ok, creo que ya abarcamos la mayoría de los temas. Les pregunté esto puntualmente, pues porque en el pasado nuestro ciclo y en sí la relación que las mujeres tenían con la naturaleza, eh, pues para los hombres no era común y de alguna forma nos tachaban como brujas y todo lo que lleva alrededor de la casa de brujas. La película que recomendó Aleja es una película muy buena, pero también hay otra que se llama Crisol, pero es un poco más antigua, entonces no sé si de pronto les aburra, igual la voy a compartir en el grupo. Se llama Crisol y creo que Aleja iba a hacer algo adicional. No sé si alguno quiera hacer una intervención ya para finalizar el libro o si seguimos con lo que Aleja nos quería compartir. Además está decirles que gracias por leer el libro, que yo sé que es muy diferente a lo que estamos leyendo.
Y bueno, es una literatura un poco más suave de lo que estábamos haciendo previamente. Pues esa era la idea, porque todo estaba muy pesado, dijo alguien que por ahí que no está. Pero bueno, que gracias por estar aquí y por compartir su punto, en serio. Yo, más allá de que les haya gustado o no les haya gustado el libro, creo que lo que decíamos con Percy Jackson, que también lo odiaron, lo importante es compartir las experiencias y lo que pensamos. Creo que más allá de que nos guste o que nos guste, también conocer un poco o uno que le gusta o que no le gusta, lo decía alguno de ustedes, creo que era Eric. Bueno, uno en privado, uno descubre que le gusta y que no. Entonces, leyendo un poquito de cada cosa, uno va tanteando. Entonces, de verdad, muchas gracias por su tiempo. Yo sé que es jueves y estamos cansados. Así que vámonos con Aleja, que tiene un mensajito o algo para compartirnos, pero de verdad, gracias.